Tengo una inquietud ahora muy concreta y que la lanzo a los que pueden expresar su voto, y es la siguiente. A un paciente con Alzheimer, ¿se le deben comunicar las malas noticias respecto a la pérdida de sus seres queridos? Repito la pregunta. A un paciente con Alzheimer, ¿se le deben comunicar las malas noticias respecto a la pérdida de a la muerte, fallecimiento de sus seres queridos? Las posibles respuestas son estas. 1, sí siempre. 2, no normalmente. 3, depende del caso. 4, no normalmente. 5, no nunca. Está abierto para votar y están votando y faltan 7 personas, el 6 que aún lo pueden hacer, la respuesta deseada y el OK del mando a distancia. Faltan 2 personas si lo desean hacer, solamente una. Adelante, el resultado es el siguiente. Dice la asamblea, que representa con sus votos, en el 50 y... La mitad dice que sí normalmente, luego un 22% dice que depende del caso, sí siempre un 16%, no normalmente un 8% y no nunca un 4%. ¿Qué opinión nos merece la pregunta y el resultado? Mira, lo hemos vivido hace muy poquito. Aquí hay una compañera del Hospital de la Paz de la Unidad de Cuidados Paliativos que ha fallecido, una señora cuyo marido con Alzheimer estaba en casa a la espera de que llegara la señora y que nunca va a llegar. Entonces eso se ha planteado. Vamos a ver. Todo depende y volvemos a la personalización. El marido estaba todos los días preguntando por ella. Todos los días. ¿Y cuándo viene? ¿Cómo está? ¿Y cuándo viene? Porque siempre le decían, está en el hospital, la están tratando. Claro, llega un momento en que es mucho más angustioso la ausencia que no controlas que el hecho de saber que ha fallecido. También es cierto que si esa persona... Si no se da cuenta, Javier, haciendo el abogado del diablo. Bueno, vamos se ha muerto su hermano, pero no se entera. Claro, pero es que es un caso distinto, si es conviviente que no es conviviente. En este caso es la esposa que ha fallecido, que es conviviente y a la que esperas porque te da seguridad. Y su ausencia te da inseguridad. Pero también la duda de cómo está y si va a venir o no va a venir le genera todavía más inseguridad. Probablemente ahí está más indicado, en ese caso, poder contárselo. Y ayudarle a que haga su propio duelo. ¿Cuál sería tu respuesta preferida? Pues aquí claramente que depende del caso, clarísimamente. Ok, Pablo. Barbeiro. Opinión del Barbeiro. Javier Barbeiro. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una mala noticia? Sí, sí, pero más concretamente está que a mí me preocupa, ¿no? Se ha muerto un ser querido suyo. Una mala noticia es una mala noticia siempre, para una persona enferma, normal, para quien sea. ¿Cómo serán malas noticias y cómo trabajamos las malas noticias? Pues evidentemente explorando que esto es un proceso, tenemos que ver qué es lo que hay delante, cuáles son los antecedentes de esa situación y qué consecuencias pueden tener esa exploración. Pero un poco como decía Javier, tener que también valorar si no digo qué daño estoy haciendo suplementario. Entonces claro que habrá que valorar, claro que habrá que explorar y ver hasta dónde podemos llegar en esa comunicación de malas noticias. Y las malas noticias se pueden dar de muchas maneras, ya sabemos, ¿no? Fernández, no des un paso adelante, que solo den un paso adelante los que tengan padre, ¿no? Pues hay formas y formas de que se puedan dar las malas noticias.